Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Un saludo cordial a todos ustedes, amigos y hermanos en el Señor. Una vez más estamos a través de este canal para poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, dando gracias a Dios por las bendiciones que nos da para continuar con el tema que quedó pendiente en el primer capítulo. Y pues antes de todo también decirles que se suscriban a este canal para que ustedes puedan recibir las notificaciones de los temas que se van a publicar en los próximos días, que son temas de mucha importancia. Una serie de temas respecto a los acontecimientos finales. Vamos a ver esos 4 puntos que quedaron pendientes. ¿Recuerdan? Primero, el lugar donde aparece el anticristo. Luego vamos a ver la forma en cómo aparece el anticristo. El tiempo cuando aparece el anticristo y luego vamos a ver los 2 poderes opositores en la lucha final. Vamos por el primero. El lugar donde aparece el anticristo. Como hemos visto en el video anterior a través de las predicaciones de los falsos protestantes y de la película que ellos utilizaron para representar la venida del anticristo, ellos creen que el anticristo se va a manifestar en Jerusalén. Pero la verdad es que no es así. La palabra del Señor nos manifiesta claramente que el anticristo se sienta en el templo de Dios. Eso se encuentra en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde los versículos 2 en adelante, donde dice que el anticristo, este hombre inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo donde se siente el anticristo? ¿Realmente es Jerusalén? Pues no. Recordemos que en el año 34 de la era cristiana, el templo donde Dios se manifestaba, donde Dios manifestaba su gloria, dejó de ser, pasó a la historia. Y entonces el templo es otro cuerpo, otra iglesia, otro edificio. ¿Cuál es ese edificio? Es la iglesia espiritual, la que está conformada de los hijos fieles del Señor. Justamente eso lo vamos a comprobar con el segundo punto, la manera en que aparece el anticristo. El protestantismo apóstata enseña que el anticristo se levantará en el futuro, recordemos, no nos olvidemos, en los últimos 7 años de la historia de este planeta Tierra. Pero no es así la realidad. La palabra del Señor nos muestra tanto en Daniel, en Tesalonicenses como en Apocalipsis, que el anticristo no es un personaje individual, sino un personaje corporativo. En el capítulo 7 del libro de Daniel lo encontramos al anticristo representado por un cuerno pequeño que sale de la bestia espantosa, la 4ª bestia de la línea profética. En el capítulo 8 también encontramos que el anticristo está representado por un cuerno pequeño, un hombre fiero de rostro entendido en enigmas que se levanta contra el sistema doctrinal de Dios y que también pisotea el santuario y el ejército del cielo, que somos nosotros los hijos de Dios. Todas estas características se cumplen con el papado, que ese es el anticristo. Pablo también decía que en esos días había quien lo detenía para que se manifieste, y lo que detenía justamente a la aparición del anticristo era las persecuciones que la iglesia estaba sufriendo, y que en medio de esas persecuciones la iglesia de Dios era fiel, y es por eso que no daba cabida al pecado. Pero cuando salió a la libertad a partir del año 313, la iglesia se volvió liberal y entonces se corrompió con el mundo e ingresó el paganismo a la iglesia, y de eso surge el papado, que se convierte en el anticristo, un sistema anticristiano contra el sistema doctrinal y verdadero de nuestro Padre Celestial. En Apocalipsis también está presentado el anticristo. En Apocalipsis el capítulo 13 nos habla de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que persigue a los hijos de Dios por 42 meses, que son el equivalente de 1260 años. Entonces todo este periodo fue el periodo que gobernó la Iglesia Católica, y no fue un solo personaje, sino fue un sistema religioso de carácter político y religioso que persiguió a los hijos de Dios y que trató de oponerse a Dios.
y que el lugar donde se sentó el anticristo no fue el templo de Jerusalén, sino fue la iglesia del Señor. Pues vamos a comprobar eso con Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Está clara la expresión de la bendita palabra del Señor, en quien todo el edificio, dice, bien edificado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. ¿De quién está hablando? De un cuerpo espiritual, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y los miembros de esa cabeza, de ese cuerpo, somos todos los fieles, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros, al formar parte de su iglesia, nos convertimos automáticamente en morada de Dios, de su Santo Espíritu. El templo donde se sienta el anticristo, el papado, no es el templo de Jerusalén, sino que él trata de sentarse en medio de las iglesias, de la persona que cree en Dios, para poder interponerse entre Dios y el hombre, haciéndose presentar como el representante de Dios en esta tierra. Pero todo eso es falso, son blasfemias del anticristo sistemático. La palabra del Señor nos habla y nos demuestra claramente que el anticristo no será un sistema, no es un sistema que solamente se presentó en el pasado, en la Edad Media, durante 1260 años. También es ese sistema que se va a levantar en el futuro. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, habla que la herida de la bestia que le fue causada en el año de 1798 por la Revolución Francesa a través de Napoleón Bonaparte, esa herida que se le causó, que perdió el poder del gobierno, lo volverá a recuperar cuando se le permita dictar la ley dominical en los Estados Unidos y en todos los países del mundo. El poder del catolicismo habrá quedado completamente recuperado, la herida habrá quedado completamente sanada y se va a levantar, pero no en los últimos 7 años de la historia, sino en un próximo futuro. No sabemos el momento exacto. Eso nosotros podemos constatarlo con Conflicto de los Siglos desde la página 682 hasta la página 684, y también está en Testimonios para Ministros en la página 62. Ahí nosotros podemos obtener más información respecto a la aparición del anticristo. Entonces, la manera en que aparecerá el anticristo es muy diferente de los que presentan los falsos protestantes. Ellos creen que se manifestará, bueno, ya no es necesario dar tantos detalles porque ya lo hemos visto en el video anterior. Así que les invito a que también vean ese video los que no lo han visto, para que puedan obtener más información respecto a cómo el protestantismo falso cree respecto a la aparición del anticristo, que no es un verdadero anticristo, es un falso anticristo. Ahora vamos a ver un párrafo que dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Esa es la segunda forma como se manifestará el verdadero anticristo. Primero, a través del sistema católico romano, implantando la ley dominical en el mundo. Segundo, Satanás mismo tratará de imitar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el párrafo, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por todo el mundo. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Satanás utilizará su poder, Dios le permitirá utilizar esos poderes para poder imitar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y se aparecerá en diferentes partes del mundo. Vendrá
para bendecir a las personas que guarden el día domingo, mientras que pronunciará maldiciones para quienes guarden el sábado. Y el mundo entero dice que su atención del mundo entero será absorbida por este personaje majestuoso y dirán: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Pero no será realmente nuestro Señor Jesucristo, sino será Satanás mismo, que vendrá para engañar a la humanidad. Y sanará enfermos, hará muchos milagros, y la gente va a creer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y leer la palabra del Señor para poder estar libres de estos engaños funestos del enemigo. Es un poderoso enemigo cuyas tentaciones son casi irresistibles, pero con el poder de Dios podemos soportar. Entonces estamos viendo ya 3 puntos del anticristo. Primero, el tiempo que se manifestará, que no serán los últimos 7 años de la historia de esta tierra, como cree el falso protestantismo. 2. En la manera como se manifestará el anticristo. No será como ellos creen, que va a ser un ser majestuoso que va a engañar al mundo y que va a implantar el nuevo orden mundial con el microchip y que va a hacer cesar el sacrificio de Jerusalén. No. El anticristo ya vimos la forma en cómo se manifestó en la Edad Media y que se volverá a manifestar a través de la ley dominical para gobernar el mundo, que es el papado. Y tercer punto, el lugar donde se manifestará el anticristo. No será en Jerusalén, sino a nivel de todo el mundo. El papado se va a manifestar, el verdadero anticristo se va a manifestar en todo el mundo. Ahora vamos a ver el cuarto y el último punto. Los dos poderes opositores en la lucha final. Los falsos protestantes creen que, por lo general, creen que el escenario de la lucha final será Medio Oriente y que ahí es donde se va a librar la última guerra entre dos bandos, entre los reyes del Oriente literales y los reyes del Occidente literales, cuya figura principal en esta guerra será el anticristo. Del lado del Occidente estará supuestamente el anticristo con los reyes del Occidente, con Europa, con América, con Medio Oriente. Y que del lado del Oriente estará Rusia, Japón, China, Irán y otras naciones para poder pelear contra Jerusalén, porque Jerusalén no se dejará someter bajo su gobierno. Entonces ellos creen que esa va a ser la lucha final de esta tierra y que en ese tiempo se estará dando la persecución final, la gran tribulación, pero que la iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo. Pues eso creen ellos. La palabra del Señor nos demuestra claramente que la lucha final no será entre los reyes del Oriente ni entre los reyes del Occidente, sino será una lucha entre la tierra y el cielo. Vamos a ver eso justamente con la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los 10 reyes de Apocalipsis 17, que presenta la profecía, representan a todos los poderes políticos del planeta Tierra, que por el momento, dice la palabra de Dios, no han recibido reino, pero que por una hora recibirán poder juntamente con la bestia para gobernar el mundo. Estos 10 reyes son todos los poderes políticos que beberán el vino de la gran ramera a través del dictamen de la ley dominical en la constitución de cada uno de esos países y que se unirán juntamente con la bestia, que es el catolicismo, que es el anticristo verdadero. ¿Para qué dice acá la palabra del Señor el versículo 13 y 14? Para pelear contra el Cordero. Entonces la lucha no es entre reyes de Oriente y reyes de Occidente, sino entre los poderes opositores de la tierra contra el Cordero. Y no solamente contra el Cordero, pues la palabra del Señor nos dice
que también los que están con el Cordero pelearán al lado del Cordero contra estos poderes opositores en contra de la palabra del Señor. ¿Y quiénes son estas personas? Son los fieles. Acá tiene tres características, destaca tres características de las personas que pelean junto al Cordero. Dice, son llamados, son elegidos y son fieles. Estas tres características son las que distinguen a un verdadero hijo de Dios que vencerá en la lucha final. Son llamados, son elegidos y son fieles. Los llamados somos todos. Los elegidos somos los que aceptamos ese llamado y obedecemos de acuerdo a su palabra. Y tres, somos fieles. Somos fieles discípulos del Señor siguiéndole por donde quiera que va. Estos son los dos poderes opositores que se enfrentarán en la lucha final. La piedra de toque en esta guerra final será los mandamientos de Dios. Y de entre los mandamientos de Dios específicamente será el día de adoración. Y es el día sábado o domingo. Los que luchen contra la bestia, contra el anticristo y los reyes de la tierra, defenderán el sábado, al lado de Cristo. Y de los otros poderes, los poderes opositores defenderán el día domingo, que esa será la marca de la bestia que será impuesta a nivel mundial por decreto, por ley. Un último párrafo, Eventos de los Últimos Días, página 253. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. De un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Así es como establece la palabra del Señor los dos poderes opositores en el conflicto final. No serán entre los reyes del oriente y el occidente, sino entre la tierra y el cielo. En la tierra será el escenario donde se luchará esta guerra. Los hijos de Dios serán el campo de batalla, específicamente los perseguidos, los que defiendan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero al frente de esta lucha, al frente de esta batalla, de este batallón que defiende los mandamientos de Dios, será nuestro Señor Jesucristo, que vendrá para poder libertarnos con poder y llevarnos a vivir por toda la eternidad. En conclusión, no habrá un anticristo que vendrá por 7 años a gobernar el mundo, no se sentará en Jerusalén. Y luego voy a sacar un tema, la relación entre Jerusalén y el falso anticristo que han diseñado los falsos protestantes. Tiene muchísimo que ver con los jesuitas de la Iglesia Católica y con el renacimiento de Israel en el año de 1948. Entonces, tampoco habrá un arrebatamiento antes de la tribulación, no habrá un rapto secreto, tampoco habrá un reino milenial de Cristo en esta tierra, como la misma palabra lo dice por 1000 años, no habrá eso. No habrá eso, queridos hermanos. También hay otro punto que nosotros tenemos que analizar bien, las plataformas de interpretación profética. De eso depende mucho para darle una correcta interpretación a la palabra del Señor, a los elementos proféticos que están en la palabra. Así que vamos también a sacar esos videos para explicar la mejor plataforma de interpretación que nosotros debemos utilizar para no ser engañados por parte del enemigo. El futurismo y el preterismo fueron inventados y diseñados por los jesuitas católicos para poder engañar al protestantismo de que el anticristo no es el papado, sino es un personaje que se va a levantar en el futuro. Solamente es una pequeña partecita de lo que vamos a tratar más adelante. Dios me los bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros a seguir cada día predicando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén.